Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El universo que nos rodea lo creamos con nuestra mente. Los sentidos nos permiten absorber toda la información que hay alrededor nuestro y descubrir colores, sonidos, olores y por supuesto también sensaciones. Estos sentidos nos permiten apreciar esos sentimientos que luego analizamos con nuestro cerebro. El cerebro es la parte más próxima a nosotros dentro de este plano físico. Realmente se están efectuando una serie de descubrimientos de los cuales vamos a hablar hoy sobre el cerebro y por supuesto sobre la inmortalidad. Es un dato interesante. A muchos de vosotros os gustaría conseguir la inmortalidad. Por supuesto a mí también. A todos nos gustaría obtener esa característica. Si bien es cierto, en la historia han aparecido ciertos personajes que parecía que estaban dotados de inmortalidad. Los alquimistas, su máximo trofeo no era alcanzar la producción de oro en grandes cantidades. Su máximo deseo con la piedra filosofal era obtener la inmortalidad. Pero de esto hablaremos más adelante en el vídeo. Primero vamos a hablar sobre el cerebro y una serie de descubrimientos que se han efectuado, de los cuales nos han parecido bastante curiosos. Después hablaremos sobre los nuevos descubrimientos efectuados sobre la inmortalidad. Recuerdo hace mucho tiempo que se vendían una serie de discos de vinilo. Estamos hablando de los años 70. Esos discos de vinilo se colocaban en el tocadiscos, tú quedabas dormido y te los ponías. Y al parecer el subconsciente iba adquiriendo toda esa información que estaba recibiendo aunque tú estuvieses en estado somnoliente o dormido. Estaba procesando esos datos, o eso es lo que decía el autor. Lo cierto es que muchos medios de comunicación en su día comentaron que todo aquello era absolutamente estúpido, que no se podía aprender un idioma dormido, que no se podía aprender una lección dormido, que no se podía estudiar dormido, que nuestro cerebro no trabajaba para nosotros mientras estaba dormido. Pero parece ser que las cosas no son así, y me refiero a una serie de recientes trabajos efectuados por la revista Current Biology. Nosotros pensamos que, por ejemplo, cuando cogemos un coche y lo conducimos, lo hacemos de manera totalmente automática. No hace falta que nos esforcemos. Sabemos cuándo tenemos que girar, cambiar y por supuesto cuando tenemos que tocar el claxon si alguien se nos cruza delante o queremos avisar de un posible peligro. Pero ese aprendizaje automático ha nacido de un entrenamiento y nuestro subconsciente, cuando estamos efectuando eso, igual que cuando andamos, respiramos, también lo hace de manera automática. Toma el control de esos actos y mientras nosotros somos capaces de pensar en otras cuestiones, nuestro subconsciente es el que está conduciendo. Es el que es capaz de frenar a tiempo cuando se nos cruza un niño. Es el que es capaz de acelerar cuando tenemos necesidad de ello. Y por supuesto, de girar una calle cuando vamos a una dirección concreta. Como ya he dicho, la revista Current Biology ha empezado a hacer una serie de descubrimientos, a publicarlos concretamente. Y es que al parecer los científicos cogieron y empezaron a utilizar a una serie de personas como cobayas, siempre en el mejor sentido, porque desde luego no se les estaba haciendo ningún tipo de experimento dañino biológicamente hablando, y se les colocó en el cerebro una serie de electrodos. Vamos a dibujarlo para que entendáis exactamente qué es lo que ocurría. A los sujetos en cuestión, a dibujarlo así, a los sujetos en cuestión, bueno, pues lo que les colocaron fueron, como ya he dicho antes, unos electrodos en la cabeza. Y como sabéis, nosotros, bueno, pues tenemos dos hemisferios cerebrales, uno y otro, dentro de nuestro cerebro, por supuesto. Esta persona o estas personas que fueron sometidas a este tipo de ensayos o estudios, bueno, pues los hicieron de manera que
aquellos personajes les estaban ofreciendo frente a ellos una serie de botones que se encontraban para poder pulsar con la mano derecha o con la mano izquierda. Les proponían que cuando les dijesen una palabra, ellos tenían que identificar si aquello que les estaban diciendo era una cosa o un animal. ¿Entendéis? Si yo, por ejemplo, digo gato, evidentemente pulsaría animal. Pero si digo, por ejemplo, llave inglesa, pulsaría cosa. Si yo digo perro, animal. Si yo digo ladrillo, cosa. Y así lo hicieron sucesivamente, con muchas y muchas y muchas palabras. Posteriormente cambiaron y utilizaron lo que se puede denominar las llamadas pseudopalabras. Y hacían lo siguiente: a ellos les proporcionaban una palabra que podía tener sentido o no podía tener sentido. Y esas palabras que se denominan pseudopalabras no existen, son falsas. Por ejemplo, a una persona le pueden decir altavoz y pulsa, que es una palabra, pero le pueden decir altab y pulsa, que no es una palabra, almir y pulsa, que no es una palabra, estrella y pulsa, que es una palabra. Y así les estuvieron poniendo cientos y cientos y cientos de palabras, les estuvieron hablando de cientos y cientos de palabras. Y con el tiempo esta gente se quedó dormida. Los habían colocado en una posición bastante cómoda. Finalmente se quedaron dormidas. Y ocurrió algo curioso. Os lo explicaré. Veréis. Cuando las personas estaban despiertas, había una parte en su cerebro que detectaba concretamente que estaban recibiendo una información procesada capaz de seleccionar, pues por supuesto, el botón izquierdo o el botón derecho. Vamos a dibujar aquí un botón. Esa información lo que permitía a las personas era seleccionar el botón adecuado para que en un momento dado, bueno, pues pulsarse en un botón o pulsarse en otro botón. Cuando estas personas se quedaron dormidas, su cerebro, o la parte de su cerebro detectada por el encefalógrafo, seguía pulsando el botón de manera correcta, como si lo hubiera hecho despierto. Cuando le decían, por ejemplo, una palabra como cade, que no tiene significado, su cerebro, estando dormido, la analizaba y ejecutaba los mismos movimientos encefalográficos que si pulsase el botón correcto. Y cuando le decía, por ejemplo, otra palabra como pueda ser cámara, el cerebro hacía lo propio y pulsaba el botón adecuado. Efectuaba los mismos tipos de encefalogramas. Y la pregunta es, ¿con quién estamos hablando? Cuando estamos dormidos, ¿con quién hablamos? Porque desde luego se ha demostrado que nuestro cerebro trabaja. Entonces, debemos estar hablando con alguien. Ese alguien con el que estamos hablando se llama subconsciente. Hablamos con el subconsciente, mantenemos una conversación con ese subconsciente. Y es curioso esto porque a todas las personas que se les sometió a este experimento se les despertó, y cuando se les despertó se les preguntó por la información que habían obtenido mientras estaban dormidos, y ninguno se acordaba absolutamente de nada, porque entre el consciente y el subconsciente existe una barrera infranqueable. No podemos hablar a nuestro subconsciente de manera directa. Es imposible. Pero sin embargo, en circunstancias concretas, el subconsciente es capaz de recibir información del consciente. Y programar el subconsciente es muy importante. Es la clave para obtener todo aquello que necesitamos. En muchos vídeos hemos hablado de cómo aplicar ese poder secreto que tenemos y que nos hace de nosotros seres divinos, que nos permite obtener todos nuestros sueños, todo aquello que deseamos, que nos permite alejar el mal, que nos permite alejar la enfermedad y, por supuesto, que nos permite alejar la pobreza. Si utilizamos correctamente ciertas cuestiones, obtendremos abundancia, salud, riqueza y todo aquello cuanto deseéis. Vamos a continuar con el segundo experimento llevado a cabo. Os lo voy a contar.
Veréis, el ser humano tiene 46 cromosomas. Inicialmente se pensaba que teníamos 48 como los monos, como los simios. Lo cierto es que tenemos 2 cromosomas menos y un montón de información más. No se sabe qué proceso evolutivo ha habido en ese salto para que nosotros, quitándonos espacio en el disco duro, seamos capaces de almacenar más información, o de manera más correcta. Pero independientemente de esto, en esos 46 cromosomas se ha encontrado algo curioso. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, no se sabe a fecha de hoy por qué envejecemos, o por lo menos hasta fecha de ayer. La ciencia no entendía muy bien. Pensaba que existía algún problema con la replicación de las células, que las células se iban degradando, y lo cierto es que algo de eso existe, esa degradación celular. Vamos a dibujaros un cromosoma para que descubráis qué es lo que se ha descubierto concretamente el 19 de septiembre, publicado por la revista Genes and Developments. Esto se descubrió en el Instituto Salk de Teherán. Así es, vamos a hablar de ello. Veréis, la forma de nuestros cromosomas, los cromosomas femeninos y los masculinos no son exactamente iguales. El cromosoma número 23 está formado con pares, en el femenino es distinto al cromosoma masculino, pero la forma básica de un cromosoma es algo así como lo que os voy a dibujar aquí, una cosa así, aproximadamente. Más o menos tiene esta forma, una forma de X. El cromosoma 23 masculino es distinto. Ese par es de otra manera, tiene forma de Y. Pero vamos a centrarnos en los cromosomas, en lo que se ha descubierto en el Instituto Salk de Teherán sobre la inmortalidad celular. Resulta que nuestros cromosomas tienen distintas partes. En una de ellas, concretamente en esta, es una parte que se denomina telómero. Estas partes están situadas al final o en la punta de cada cromosoma. En estas partes, denominadas telómeros, parece ser que a medida que pasa el tiempo, nuestros cromosomas, que se duplican dentro de este cromosoma, existe, por supuesto, una información de ADN. Una información de ADN que se duplica y se duplica y se duplica constantemente, de tal manera que unas células son exactamente iguales a otras y toda la información es replicada de manera correcta. Pero lo cierto es que no es replicada de manera correcta, ya que el último punto, esta parte final de los cromosomas, llamada telómeros, parece ser que no se duplica bien. A medida que pasa el tiempo, esta parte se duplica de manera equivocada. No lo hace correctamente. Como si estuviese o existiese alguna forma de reloj biológico que impidiese que estas partes llegasen a duplicarse. Incluso se pierde esa información. Existe una serie de células que generan una sustancia llamada telomerasa. Vamos a ponerla aquí. Telomerasa. La telomerasa lo que hace cuando es segregada por esas células es permitir la correcta duplicación de los telómeros de los genomas, de tal modo que independientemente del tiempo que pase, si la cantidad de telomerasa que hay en la sangre es la adecuada, vuestras células se duplicarán exactamente igual. Y no podréis envejecer, porque vuestras células serán idénticas hoy, ayer, mañana, dentro de un mes y dentro de 100 años. No podríais envejecer. Si tuvieseis una alimentación adecuada, un ejercicio continuo y por supuesto una actividad cerebral correcta, así como un entorno adecuado, podríais vivir miles de años. Si la producción de telomerasa fuese adecuada. Esto, como ya he dicho antes, según el Instituto Salk de Teherán, que recientemente ha descubierto. Es una información muy importante, porque si la telomerasa
abunda excesivamente, se produce un crecimiento anómalo de esas células, y cuando se produce un crecimiento anómalo, los científicos de la Universidad de Teherán han dicho que se produce un cáncer. Es la famosa vía media que decía Buda, ni demasiado poco ni demasiado abundante, sino en su justo punto medio. Pues estos científicos de del Instituto Salk han descubierto un interruptor biológico capaz de generar telomerasa o frenar la producción de telomerasa. Han descubierto un interruptor capaz de encender y capaz de apagar la telomerasa. Al parecer lo han estado probando en una serie de levaduras, concretamente la levadura del pan, la levadura común, o la levadura del vino. También lo han estado probando ahí. Y han obtenido unos importantes resultados, consiguiendo hacer, digamos que prácticamente inmortales a esas levaduras, utilizando la telomerasa como forma de control de duplicidad de estos genocromosomas. La inmortalidad es un objetivo que para muchos es ciencia ficción. De hecho, el propio Napoleón afirmaba que todo es posible menos la muerte. Una forma rápida de decirlo. Lo cierto es que hasta la muerte va a ser posible. Tal vez con los años, si realmente se investigase de manera correcta este tipo de cuestiones. Pero imaginaos una población inmortal. No existiría la fecha de jubilación. No nos podríamos jubilar. Tendríamos que mantener una actividad laboral continua a lo largo de toda nuestra vida, o por lo menos hasta obtener la cantidad de dinero suficiente que nos permita emanciparnos de esa cuestión laboral. Tendríamos constantemente que estar, produciendo para el sistema. Es un problema, como todos sabéis. Este tipo de cuestiones o incluso este tipo de ideas pueden llegar a ser hasta complicadas, ya que la inmortalidad es posible que en un momento dado pueda llegar a cansar. Posiblemente pasando cientos y cientos y cientos de años, en un momento dado el ser humano podría tener necesidad de pasar a otro plano. Es curioso porque también he estado leyendo una serie de informaciones que parece ser que reafirman la idea de la que hablamos hace ya bastante tiempo, por la cual afirmábamos que cuando nosotros morimos y estamos en el otro plano, una especie de mundo astral o un mundo astral en el cual se nos recoge, en un momento dado cuando decimos o decidimos reencarnarnos, parece ser que somos nosotros los que seleccionamos el punto donde reencarnamos y, por supuesto, conocemos todos los acontecimientos que van a acaecer a lo largo de nuestra vida antes de vivirla. Lamentablemente, toda la información que teníamos la perdemos con las reencarnaciones. Olvidamos. Nuestra mente se olvida de todos los datos de las vidas anteriores. Desaparecen. De ahí esa antigua mitología que hacía referencia a una mitología antigua romana basada principalmente en el culto a Dionisios, que hacía referencia a que cuando vayas al otro lado no bebas las aguas del Leteo. Si así lo haces, lo olvidarás todo. Bebe de las aguas de Nemósine. Con aquellas aguas recordarás todas tus vidas pasadas en la próxima reencarnación. Es curioso este tipo de, por supuesto, leyendas, cuentos, o quizás alguien que ha viajado al otro lado y ha tenido la oportunidad de volver y contarlo. No lo sabemos. Pero sí que es cierto que, al parecer, cuando nosotros reencarnamos, tomamos el control de esa reencarnación y decidimos qué es lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Podemos decidir que nuestras vidas sean tediosas, monótonas y aburridas, o podemos decidir que nuestras vidas sean auténticas montañas rusas, en las cuales los movimientos constantes de noticias, la expectación y la alegría y la infelicidad devanean y nos llevan de un sitio a otro como que fuéramos barcos sin velas y, por supuesto, sin timón. Todo esto es muy complejo. Dormimos, vivimos, nuestro subconsciente, las órdenes que les entregamos, el control de la realidad que nosotros efectuamos, el dominio sobre la materia y, por supuesto, el dominio sobre todo aquello que queremos y lo que no queremos en nuestra vida.
Muchos vídeos, como ya os he dicho, hay en Mundo Desconocido donde hablamos de esto, y es maravilloso ver como muchas personas me escriben correos electrónicos diciendo: funciona, he hecho lo que tú comentaste y me ha funcionado, he conseguido esto, he conseguido lo otro, e incluso he llegado a mantener conversaciones telefónicas con personas que me han contado historias alucinantes y sucesos maravillosos que demuestran que el poder secreto funciona, y aplicado de la manera correcta, como lo hemos indicado en Mundo Desconocido, podéis obtener todo aquello que deseéis en vuestras vidas. Os lo puedo asegurar. Pero tal vez algún día hablemos de todas estas experiencias, de estos correos y de aquellas maravillosas personas de manera anónima que nos han contado cómo han llegado a alcanzar el éxito y obtener todo aquello que deseaban desde su niñez. Lo dicho, y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.